Para los que no me conocen, mi nombre es Aliot Guerrero Aranda, soy médico especialista en neurofisiología clínica, tengo una maestría en neurociencias clínicas y un doctorado en neurociencias. Soy actualmente el director general de TeleG, una empresa dirigida al neuromonitoreo electrofisiológico fundamentalmente por telemetría, y una de las áreas en las que más nos especializamos es en el monitoreo neurológico de los pacientes con trastorno por consumo crónico de sustancias. Y para el módulo de esta semana, que es como les decía, el de modelos neurobiológicos de las adicciones, este es el esquema general que vamos a seguir en la clase de hoy. Primero vamos a platicar un poco acerca de qué es la adicción, luego vamos a entrar ya a detalle en qué es el circuito de recompensa cerebral, cómo funciona de forma normal y cómo funciona bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Vamos a entrar un poco más en detalle acerca de la conducta motivada y cuáles son los aspectos biológicos que subyacen la conducta motivada. Vamos a mezclar un poco hablando acerca del efecto reforzador, tanto positivo como negativo, y vamos a concluir con el fenómeno de neuroadaptación. Entonces, vamos a comenzar con la definición, ¿no? Primero, un elemento importante que yo creo que tienen que conocer, fundamentalmente los que no son médicos, es que nosotros a la hora de enfocar un paciente, nosotros tenemos fundamentalmente dos herramientas. Una es el interrogatorio y la otra es el examen físico. Con estos dos elementos nosotros podemos tener una idea bastante clara de qué le sucede al paciente. Sin embargo, cuando esto no es suficiente, pues hacemos uso de estudios complementarios, paraclínicos, de gabinete, como le quieran llamar, que son los que nos permiten correlacionar sus resultados con los hallazgos que nosotros hayamos obtenido en el interrogatorio y en el examen físico. Por ejemplo, un paciente diabético es relativamente fácil, ante la sospecha de que tiene una diabetes, lo sospechamos por el interrogatorio y por el examen físico, confirmarlo en un estudio complementario. Le hacemos una glicemia y mediante el resultado de la glicemia nosotros podemos confirmar. Es decir, hay un grupo de entidades clínicas que tienen una vía de hacer un diagnóstico positivo o confirmatorio mediante un estudio complementario. Ahora, desafortunadamente, los trastornos psiquiátricos, donde incluimos el trastorno por consumo crónico de sustancias, no tiene un estudio complementario o un biomarcador que permita confirmar un diagnóstico. Por lo tanto, nos basamos en criterios de expertos. Una comunidad, un grupo de expertos con mucha experiencia en un tema, decide por el paso del tiempo y la estadística de la presentación de la enfermedad o del trastorno, entonces establece criterios y nosotros nos basamos en esos criterios para decidir si un paciente tiene o no tiene un tipo de trastorno. Entonces, esto es un primer elemento que yo creo que es muy importante que ustedes dominen, porque de ahí pueden comprender que hay una carga subjetiva a la hora de hacer un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. Ahora, en este caso, para los trastornos psiquiátricos, el DSM-5, que es un manual específico donde establece cuáles son los criterios para hacer diagnóstico de una enfermedad, plantea que un paciente, para tener un diagnóstico, para poder dar un diagnóstico de un trastorno por consumo crónico de sustancias, debe tener al menos dos de los siguientes criterios. Y ahí pueden leer un grupo de criterios de los que tienen que cumplir los pacientes. Ahora, cuando yo comenzaba a estudiar la carrera de medicina, curiosamente, muchas personas, incluyendo médicos, eran del criterio de que el trastorno por consumo crónico de sustancias, al igual que otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión, era un trastorno en el que la persona o el paciente no ponía de su parte. Ok, estás cayendo en un consumo crónico de sustancias, ¿por qué no estás poniendo de tu parte? Suficiente evidencia para poder entender que realmente no es un problema de voluntad de la persona. Hay un trastorno que tiene un fundamento neurobiológico que explica por qué la persona tiene esas manifestaciones clínicas. Y en particular, hoy ya sabemos que las drogas son sustancias químicas que modifican el funcionamiento de determinados sistemas de neurotransmisión y circuitos cerebrales, como vamos a ver más adelante, produciendo cambios cognitivos, emocionales, motivacionales y conductuales. Ahora, en particular, tenemos que las drogas activan el circuito de la recompensa.
que incluye determinadas estructuras del sistema límbico, como ya vimos la semana anterior, como la amígdala, el accumbens, el hipocampo, utilizando los mismos mecanismos fisiológicos que los reforzadores naturales. Vamos a platicar un poquito más acerca de esto más adelante. Ahora, antes de comenzar a entrar a detalle en los aspectos de los circuitos afectados por el consumo de sustancias, quiero hacer un breve recordatorio de la sinapsis. ¿Por qué? Para que entiendan cuáles son los diferentes mecanismos que puede utilizar una sustancia psicoactiva para actuar o modificar el funcionamiento cerebral. Aquí solamente a modo de recordatorio, recuerdan que la sinapsis es el contacto funcional que se establece entre dos neuronas. Una neurona presináptica, que es la que viene con información, y una neurona postsináptica, que es hacia donde va la información. Y ese contacto funcional es a lo que llamamos sinapsis. Recordarán que hablamos del impulso eléctrico, que es el lenguaje mediante el cual la información fluye, que viene conduciéndose por el axón de una neurona, llega aquí hacia el final, en la terminal presináptica. Ese cambio de electricidad hace que se abran unos canales, entren algunas sustancias, unos iones en esta región, hace que unas vesículas que contienen adentro los neurotransmisores se peguen aquí a la membrana, se fusionen y liberen el neurotransmisor al espacio intersináptico, este espacio sináptico que hay aquí. Y esos neurotransmisores entonces van a actuar sobre un grupo de receptores específicos para ellos, que esos receptores, si los reconocen, pues abren un pequeño canal, por ahí entran iones que tienen carga, y esa carga cuando entra cambia la electricidad de la neurona postsináptica y hace que se genere un impulso eléctrico. Ahora, esos neurotransmisores que se liberaron al espacio sináptico, una vez que terminan de realizar su efecto, tienen que irse del espacio sináptico. No van a estar haciendo el efecto de forma constante. Y entonces hay un mecanismo de recaptación del neurotransmisor, donde por un lado se puede destruir el neurotransmisor y los componentes se incluyen dentro de la célula nuevamente para volver a sintetizar, a formar el neurotransmisor, o directamente el neurotransmisor por algún mecanismo se vuelve a introducir en la terminal presináptica, almacenarse para cuando llegue otro impulso volverse a liberar. Por lo tanto, es importante entender, por ejemplo, que el neurotransmisor se une al receptor por un mecanismo de reconocimiento molecular. Es como una especie de llave en cerradura. La cerradura, que es el receptor, reconoce por la forma que tiene al neurotransmisor. ¿Qué quiere decir? Que si viene otra sustancia X diferente al neurotransmisor, pero con una forma similar, puede entrar en la cerradura, en el receptor y activarlo. Por lo tanto, ya comenzamos a escuchar cuál es un primer probable mecanismo por el que una sustancia puede actuar sobre la sinapsis y modificarla, en ausencia del mecanismo fisiológico o normal. Puede llegar una sustancia que se parezca mucho al neurotransmisor, actuar directamente sobre el receptor y activarlo, y provocar impulsos eléctricos aun cuando no se liberaron ningunos neurotransmisores. Otro de los mecanismos puede ser que en vez de activarlo, los bloqueen. Puede llegar una sustancia que se parezca mucho al neurotransmisor, pero que no sea igual. Por ejemplo, imagínense que el receptor tiene un espacito en forma de cuadrado y llega una sustancia que es redonda, que es capaz de entrar. Llega, se mete, no lo activa porque no es cuadrado, pero lo obstruye. Por lo tanto, el neurotransmisor, una vez que cual bloquea la sinapsis. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí no quiero entrar en mucho detalle, simplemente quiero que comprendan el mecanismo, el funcionamiento general de esta sinapsis y que hay varios puntos y distintos mecanismos por el cual una sustancia externa que llegue a ese lugar puede actuar tanto para activar la sinapsis o para inhibirla. Ok, entonces vamos a platicar un poco acerca del circuito de recompensa cerebral.
aquí solamente quiero recordarles, esto es una vista medial, recuerden que tenemos dos hemisferios, los separamos a la mitad, quitamos un hemisferio y estamos viendo desde dentro la parte interna o medial de un hemisferio cerebral. Y aquí solamente recordarle que teníamos estructuras del diencéfalo, como habíamos visto en la semana anterior, estructuras del telencéfalo, incluso del tronco encefálico. Aquí en el tronco encefálico hay un área que se llama área tegmental ventral, que es capaz de liberar dopamina hacia el núcleo accumbens, y el núcleo accumbens manda ramificaciones hacia distintas estructuras cerebrales, dentro de las cuales se encuentran estructuras corticales. Y dentro de las estructuras corticales recubre una particular importancia la corteza prefrontal. Recuerden que hablamos la semana anterior que es esta área más nueva filogenéticamente, es la que más nos diferencia de otras especies inferiores y que está muy relacionada con todo esto de la planificación, conducta, motivación. Ahora, ¿cómo es el mecanismo normal del circuito de recompensa cerebral? Pues ante la presencia de un estímulo se desencadena una respuesta. Por ejemplo, la alimentación es una función básica para las especies, no solamente para el ser humano, donde cuando estamos al frente de comida, que es el estímulo, pues se activa de forma básica áreas cerebrales para llevar a cabo la conducta de alimentación. Sin embargo, una de las cosas importantes que tiene este proceso es que una vez que se consuma la conducta, hay un fenómeno de saciedad. Y como hay un fenómeno de saciedad, la persona es capaz de parar la conducta que está llevando a cabo ante el estímulo que se le presentó. Esto es un fenómeno fundamentalmente mediado por la dopamina, no es el único neurotransmisor, y es a lo que se le conoce como circuito de recompensa cerebral. Y esa conducta se asocia con una sensación subjetiva de placer o de bienestar. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las drogas? Pues las drogas roban, usurpan el mecanismo, el circuito de recompensa cerebral, se meten las drogas por los mecanismos que le expliqué en la sinapsis dentro del circuito y son capaces de activar el circuito, pero ya no de forma fásica, sino de forma tónica, sostenida, y por lo tanto no hay una saciedad. Entonces, al no haber una saciedad, la persona sigue llevando a cabo la conducta, y por esa razón las drogas producen esos efectos apetitivos que pueden inducir un deseo aumentado que se acompaña con una dificultad para controlar dicho consumo. Ahora, ya voy a entrar a platicar un poco acerca de la conducta motivada. Aquí me voy a detener un poco. Esto es un área apasionante. A mí me encanta toda esta parte que es un poquito más de neurociencias cognitivas. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo. No es para nada sencillo, pero creo que es uno de los elementos más importantes a la hora de entender cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en un paciente con un trastorno por consumo crónico de sustancias psicoactivas. ¿Está claro? Entonces voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Aún así, si a alguien le parece que estoy siendo muy básico, pues no se preocupen, pues ya extendemos la invitación para el curso intermedio que vamos a dar concluyendo el curso básico. Las especies de forma general, y en particular nosotros los mamíferos, tendemos a aprender mediante una asociación predictiva entre un estímulo que se nos presenta, una respuesta que realizamos nosotros ante ese estímulo y las consecuencias derivadas de nuestras respuestas. Esa asociación predictiva entre estos tres elementos es lo que se conoce como contingencia desde el punto de vista de neurociencias cognitivas. Por lo tanto, esto es un mecanismo que utilizamos los mamíferos para ir aprendiendo. ¿Está claro? Y es el que subyace a la conducta motivada, es a la motivación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que viene una persona caminando y esa persona, aquí le pongo una persona mirando el celular porque es la clásica de que tenemos hoy día ya, pero una persona caminando y de repente se encuentra con un hueco delante de ella. Ese es el estímulo, ¿está claro? Y hay que analizar qué conducta, cuál va a ser nuestra respuesta. Pues vamos a saltar el hueco, vamos a rodearlo, vamos a meternos a descender en el hueco y luego trepar para volver a salir. Esas son las posibles respuestas. Y hay un análisis de las consecuencias. Es decir,
Si lo salto, puede ser que no llegue, pero si lo rodeo, puede ser que sea más seguro, pero me voy a demorar más. O si desciendo y luego quiero trepar, pues me cuesta mucho más trabajo y finalmente no sé si pueda subir o no. Ahora, estos son la asociación que nosotros establecemos y mediante este mecanismo nosotros vamos aprendiendo como una especie de respuesta-error. Ahora, de forma general, podemos decir de que toda conducta motivada pasa de forma muy general por estas 4 fases, en la que hay una activación, luego hay una orientación que puede ser hacia o puede ser en dirección contraria al estímulo, luego hay una vigorización y por último una consumación. Es decir, en el caso específico de este ejemplo, pues la persona viene caminando, ve el estímulo, hay una fase de activación, vemos el estímulo, luego nos orientamos hacia o en dirección opuesta al estímulo en función de qué hayamos aprendido previamente ante un estímulo similar. Luego, por ejemplo, si decidimos saltar, viene la fase de vigorización, donde agarramos fuerza, saltamos y por último, pues ya pasamos y es la consumación. Ahí la dopamina es un neurotransmisor que juega un papel fundamental en este proceso porque es como la energía que tiene la persona para realizar estas actividades. Si hacemos una analogía con un coche, la dopamina viene siendo como la gasolina del coche, que le permite arrancar y avanzar. Ahora, la dopamina es un neurotransmisor que tiene un papel fundamental en las 3 primeras fases, en la activación, orientación y vigorización. Es decir, curiosamente, la dopamina donde no tiene un papel fundamental es en la consumación de la conducta. Y esto es un elemento que quiero hacer particular énfasis porque se ha hablado mucho, incluso uno lee a veces hasta en revistas científicas, que la dopamina es el neurotransmisor del placer, es el neurotransmisor causante de la recompensa. Y esto realmente no es así. La dopamina es un neurotransmisor implicado en la novedad y en la importancia de los estímulos. Es decir, cuando un estímulo es novedoso o se evalúa como suficientemente importante, entonces se libera dopamina. Y esto es independientemente de si el estímulo genera placer o disconfort. Ahora, esto aunque a ustedes les parezca una tontería, es extremadamente importante para entender, para comprender la diferencia entre un estímulo reforzante y un estímulo recompensante. Y de esto vamos a platicar ahorita. ¿Qué cosa es un estímulo reforzante? Todo aquel estímulo capaz de aumentar la probabilidad de que una conducta realizada para su obtención se repita en el futuro en circunstancias similares. Mientras que la recompensa es un estímulo capaz de generar cambios fisiológicos subjetiva, placentera o de bienestar. Por ejemplo, el primero tiene mucho que ver con la liberación de dopamina en la corteza prefrontal, en el núcleo estriado, en el núcleo accumbens, mientras que el segundo, que es el estímulo recompensante, tiene que ver más con la liberación de opioides en el núcleo accumbens, en el globo pálido, en el núcleo parabraquial de la médula espinal. Es decir, fíjense cómo dentro de las fases de la conducta motivada ya no es solamente la dopamina, ¿está claro? Y curiosamente, la recompensa, esa sensación subjetiva de bienestar o de placer, no está asociada con la dopamina. Ahora, en el caso del ejemplo que veníamos, podemos ver si la persona que viene caminando se encuentra el hueco y ve al lado una tabla, la persona puede decir, voy a poner esta tabla para caminar por el hueco, pasarlo, y no necesariamente tener que rodearlo, de saltar o de bajar. Ahora, la próxima vez que esta persona venga caminando, se encuentre un hueco similar y vea la tabla, ya va a saber que con la tabla el mecanismo es más fácil. ¿Entienden ahí la importancia de entender qué cosa es reforzante? Un estímulo que es capaz de generar la repetición de una conducta cuando nos presentamos en un contexto similar. Ahora, ¿qué cosa es un estímulo recompensante? Que una vez que la persona pasó el hueco, pues del otro lado lo espera una mesa buffet llena de comida y la persona pues eran las 2 de la tarde y venía con hambre.
Ahora fíjense cómo este estímulo es capaz de generar una sensación de bienestar o de placer. Y esto, fíjense, a pesar de que a ustedes les parezca medio confuso, que están muy relacionados, se presentan en unión, pero no son lo mismo ni conceptual ni neurobiológicamente. Ya vimos que incluso la implicación de neurotransmisores es completamente diferente. Y esto es importante, por ejemplo, hay estudios de laboratorio donde se entrena a animales, por ejemplo a ratitas, a recorrer un laberinto para obtener una bebida azucarada al final. Es decir, la bebida azucarada puede ser un estímulo reforzante que lo ayude a repetir y al mismo tiempo un estímulo recompensante porque le da bienestar. Ahora, a esas ratitas, si se les administra un bloqueador de la dopamina, pues resulta ser que las ratitas se demoran más en llegar, hacen el recorrido con menos esfuerzo, pero cuando llegan no hay diferencia con respecto a las ratitas a las cuales no le pusieron el bloqueador de la dopamina a la hora de beber bebidas azucaradas. Es decir, dos ratitas, a estas le pusieron el bloqueador y a esta no. A las que le pusieron el bloqueador, las tuvieron menos esfuerzo, aprendieron menos, se demoraron, estas llegaron más rápido. Pero una vez que las dos llegaron, las dos tuvieron la misma cantidad de consumo de la bebida azucarada. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el estímulo reforzante y el estímulo recompensante? Está claro, por eso es que hay que entender que son cosas muy separadas y de eso vamos a platicar un poquito más adelante para que entiendan cómo se relaciona esto con la conducta adictiva. Ahora, vamos a entrar un poquito a hablar de la adicción. Miren, la adicción, esto no es una definición de la adicción, pero es una especie de concepto que engloba muy bien en términos de conducta motivada qué es lo que es la adicción. La adicción es una alteración del aprendizaje que lleva a la aparición y mantenimiento de una motivación tóxica. Fíjense, como les pongo en negrita, es una alteración del aprendizaje, es un proceso que lleva su tiempo para que se mal aprenda y que la conclusión, el final de ese proceso de mal aprendizaje es que aparece y se mantiene una motivación tóxica. Ahora, estos son las tres fases, los tres procesos por los que pasa el fenómeno. Primero hay una alteración de los procesos de motivación, luego hay una progresión hacia el hábito y por último hay una desregulación emocional. Es decir, va a llegar un momento en donde la mera presencia del contexto donde el paciente con consumo crónico de sustancias llega, que es capaz de activar las respuestas y luego se automatiza aún en ausencia del estímulo. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que el estímulo es la droga, la sustancia. Va a llegar un momento en el proceso de aprendizaje que solamente con llegar y empezar a ver las pistas, las claves, el contexto, aun cuando no haya la droga en cuestión, ya eso es suficiente para activar la respuesta. Y luego, en la medida que se va realizando esto, pues se va progresando hacia el hábito, se va creando una especie de automatización de la respuesta. Ahora, otro elemento importante es que una vez que se automatiza ya todo este proceso, entonces hay personas que son capaces de controlar la conducta para tratar de que no se exprese. Sin embargo, en este caso, estos pacientes ya son incapaces de que su corteza prefrontal controle la conducta y todas las necesidades imperiosas por consumir. Y esto es lo que en neurociencias cognitivas se conoce como hipofrontalidad, o es lo que es lo mismo que es la pérdida de la capacidad de la corteza prefrontal para regular la conducta y no ceder ante la impulsividad, para poder frenar la compulsión, evaluar las consecuencias negativas, los pros y los contras de nuestras decisiones. Esto es una especie de resumen en el que primero hay un consumo inicial, donde se libera dopamina y un estímulo novedoso que para la persona genera importancia, se libera dopamina en las vías de refuerzo por esa novedad. Luego hay un consumo ocasional, ya no es inicial, ya no es la primera vez, luego ya es ocasional, está la fiesta, los amigos, la consumí, ya luego se activa el circuito de la recompensa, se liberan opioides,
en algunas estructuras fundamentalmente corticales y hay una sensación subjetiva de placer. Entonces se comienza a fortalecer, a generar esta asociación. Luego ya hay un consumo frecuente, ya no es ocasional, ya no es de vez en cuando, ya es de forma... Se comienzan entonces a fortalecer estas asociaciones y los reforzantes, todo el contexto y la sustancia en sí, comienza a adquirir cada vez más valor. Y esto es un elemento que se conoce como sensibilización del incentivo. El estímulo en sí cada vez adquiere más valor, más importancia para el individuo, y esto conlleva a que cada vez las conductas por controlar esta respuesta se vean inhibidas. Y por último, como les decía, ya se automatiza el proceso, donde ya ni tan siquiera necesitamos ver la droga, simplemente la mera presencia del contexto ya es capaz de activar de forma automática la respuesta. Ahora, aquí hay un elemento importante que quiero hablar con respecto a este fenómeno de sensibilización del incentivo. ¿Qué cosa es? Que en la medida que el estímulo va adquiriendo más importancia, más relevancia para el paciente, pues el repertorio conductual de la persona para reprimir la respuesta, es decir, para controlar la necesidad de consumo, va disminuyendo. Y por lo tanto, se va convirtiendo en un reforzador cada vez más fuerte. Y el segundo fenómeno que se genera después de eso es la tolerancia a la recompensa, es decir, aquellas estructuras corticales bañadas por los opioides que se liberan para darnos esa sensación de bienestar o de placer, pues se van sensibilizando, se van tolerando y cada vez entonces necesitamos más estímulo para lograr la misma sensación subjetiva de placer. Y aquí en este gráfico, esto es un gráfico de un artículo muy famoso, donde ponen una especie de relación entre la necesidad, el querer consumir y la sensación de placer, el gusto. Esto es un gráfico que se conoce como wanting and liking. Ahora, ya por último, quiero platicar un poquito acerca del proceso de neuroadaptación. Este proceso de neuroadaptación nos dice que el consumo crónico de sustancias produce cambios neurobiológicos en diversas regiones del cerebro que van a dar lugar a cambios motivacionales, emocionales, en las tomas de decisiones y en otros procesos cognitivos, como consecuencia de respuestas biológicas compensatorias. Aquí yo le pongo solamente unas pequeñas imágenes. Miren aquí al lado izquierdo, esto es un ejemplo real, donde aquí en la primera columna tenemos el cerebro de pacientes controles, personas que no tienen un trastorno por consumo crónico de sustancias. Mientras que a la derecha tienen una columna con pacientes con consumo de distintas sustancias. Lo que estamos midiendo es la cantidad de receptores para la dopamina en un área específica del cerebro. Y como pueden ver, al paso del tiempo, en los pacientes con consumo crónico de sustancias, ya tienen una disminución de la cantidad de receptores para la dopamina. ¿Qué quiere decir? Fíjense cómo ya se produjo un cambio, incluso estructural, en el cerebro, que es lo que hace que ya incluso el procesamiento completo de motivación, emoción, toma de decisión, es completamente diferente de una persona que no tiene un consumo crónico de sustancias. Y aquí a la derecha podemos ver otro ejemplo de una vista del hemisferio izquierdo de pacientes con consumo de cannabis. Por lo tanto, fíjense cómo ya podemos observar cambios que ya se generaron tanto en la estructura como en la función de nuestro cerebro, que es lo que hace que el proceso se automatice y tienda a la cronicidad. Y con respecto a esto voy a platicar un poquito más adelante unos elementos que yo creo que son vitales para que entiendan bien fundamentalmente todas aquellas personas que están relacionadas con centros de rehabilitación de pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. Esto es un pequeño ejemplo de lo que ya vamos a ver en el siguiente módulo de la próxima semana, que vamos a estar hablando un poco de cuáles son las herramientas, los estudios que tenemos hoy día para evaluar tanto estructural como funcionalmente el cerebro, tanto de personas sanas como de pacientes con adicción. Por lo tanto, el paciente adicto, el paciente
no adicto pasa de un estado de control prefrontal, inhibición de la conducta y evaluación afectiva de los estímulos hacia una fase, un estado donde la corteza prefrontal ya está inhibida y la amígdala y el hipocampo, que son los principales iniciadores de la respuesta emocional, se ven hiperactivados. Es decir, en este momento, la ausencia, la mera ausencia de la droga ya es un potente estresor, lo que desata un estado un estado negativo, un estado de malestar. Y este estado de malestar, unido a la presencia del contexto que ya aprendimos previamente, que nos genera el consumo, es entonces lo que inicia un proceso de anticipación y de preocupación. Tengo que consumir, porque tratando de aliviar entonces ese estado de malestar. Fíjense que esto es un proceso que se da crónico, producto a que ya se establecieron cambios estructurales y funcionales en el cerebro, en algunos circuitos, y entonces ahora, en ausencia de la droga, ya esos circuitos no funcionan bien y hay un estado de mucho malestar. Y ya ahora, entonces, el estado de malestar se convierte en lo contrario, en un efecto reforzador negativo. Ahora vamos a buscar la conducta de consumo para tratar de evitar el estado de malestar. Porque esto también genera otro proceso de aprendizaje, que es lo que hace que se favorezca el círculo vicioso de sensibilización, tolerancia. Y aquí es donde se presentan algunas manifestaciones clínicas como la abstinencia, el craving, que es esa necesidad imperiosa de consumo. Y entonces con eso, pues ya quiero concluir. Voy a pasar un poquito rápido por las cosas que hemos visto en el circuito de recompensa cerebral, tanto de forma normal como alterado. Hablamos a detalles de la conducta motivada, cuáles son las bases biológicas de esa conducta motivada y cómo podemos ver la asociación de esa alteración del aprendizaje y de las motivaciones con el proceso de consumo de una sustancia. Platicamos un poco acerca de los reforzadores, tanto positivos en un primer momento como negativos al final, y el fenómeno por último de neuroadaptación, que ya son estos cambios que se generan en nuestro cerebro que hace que el proceso tienda a la cronicidad. Y aquí quiero hacer particular énfasis, como les mencionaba anteriormente, porque en varias ocasiones he tenido la oportunidad de que me han invitado a pláticas, algunas entrevistas, y hago este comentario y a veces la gente como que se queda un poco, no les gusta el comentario, pero a pesar de que hoy día hay debate aún acerca de esto, yo creo que hay bastante evidencias para hoy estar de acuerdo de que el trastorno por consumo crónico de sustancias es un trastorno crónico, y como trastorno crónico al fin, nosotros en medicina, cuando tenemos un trastorno crónico, no voy a entrar en detalle de clasificaciones, pero de forma general, un trastorno crónico es un trastorno que no cura. Y aquí yo sé que estoy entrando nuevamente y puede ser que genere debate, pero los trastornos crónicos no curan. Los trastornos crónicos se compensan. Por ejemplo, si hay una persona con una diabetes mellitus que ya tiene una alteración, por ejemplo, la diabetes se debe a una alteración en la liberación de una hormona por un grupo de células del páncreas. Si ya las células del páncreas tienen cierta alteración, podemos compensar, pero difícilmente podamos tratar, a no ser que hagamos un trasplante de células pancreáticas para poner nuevamente aquí nomás le vas a dar normales para que el proceso vuelva a funcionar con total normalidad. Por lo tanto, cuando tenemos un trastorno crónico, no cura, sino que se compensa. Por eso las personas con diabetes mellitus son personas diabéticas para toda la vida, simplemente pueden estar compensadas. ¿Qué quiere decir? Pueden tener sus niveles de azúcar en valores normales, al igual que una persona no diabética, pero eso no quiere decir que haya curado su trastorno. Simplemente con tratamiento, y escuchen, cuando hablo de tratamiento, no necesariamente tiene que ser medicamentoso, con tratamiento pueden compensar su trastorno. Por lo tanto, cuando ya en el paciente por consumo crónico de sustancias ya se establecieron cambios estructurales y funcionales, como acabamos de ver, ya el paciente tiene un trastorno crónico,
por lo tanto difícilmente cure. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos que comprender que es una persona que va a tener una propensión a la recaída probablemente de por vida, y por lo tanto hay que entenderlo como un trastorno que necesita tratamiento también de por vida, de forma crónica. Ahora, vuelvo a hacer hincapié, no necesariamente tratamiento médico, tratamiento medicamentoso, no necesariamente con medicamentos, pero sí necesita tratamiento, necesita seguimiento de por vida. ¿Por qué? Porque es un trastorno crónico y hay una predisposición extremadamente alta a recaer. Ahora, con eso quiero concluir, pero también, por último, quiero hacer énfasis en otro elemento que es importante, y por eso se lo pongo así bien grandote, información importante. Todo uso no es abuso, y el abuso no es sinónimo de adicción. ¿Qué quiere decir eso? Conocemos personas que consumen bastante algunas sustancias psicoactivas y sin embargo no tienen un trastorno adictivo. Es decir, el fenómeno de la adicción es extremadamente complejo y definitivamente el único factor que influye no es el factor neurobiológico. Hay factores sociales, hay factores externos, hay factores incluso individuales de predisposición genética, pero es un proceso multifactorial, pero que es lo que explica por qué hay personas que sí tienen todos los elementos y sin embargo no caen en un trastorno adictivo y otros sí. Y por eso le hago esta pequeña aclaración al final de que todo uso de sustancia no significa abuso y que todo abuso de sustancia no significa que vamos a caer en un trastorno adictivo.